Bienvenido a este video en donde haremos una breve introducción a la ecuación de la recta. Pero para hablar de la ecuación de la recta es importante explorar el concepto de pendiente de una recta, también vincular esa pendiente con la vida cotidiana. Nosotros sabemos que muchos conocemos las señales de tránsito, que son las reglamentarias, las preventivas, las informativas y las transitorias. Las reglamentarias son estas que se deben cumplir sí o sí, porque están aquí, que son las que son rojo con negro. Esta es una preventiva, que son las amarillas, y en esta me hablan de un descenso peligroso. Entonces, imaginémonos estar en una carretera y vemos esta señal que advierte descenso peligroso. Esta señal no solo nos alerta sobre un terreno inclinado, sino que nos introduce al concepto clave que exploraremos hoy, y es el de pendiente. Así como la carretera nos avisa de cambios abruptos, la pendiente en matemáticas indica la inclinación, el nivel de inclinación de una recta en el plano cartesiano. Entonces, acompáñenme a descubrir cómo este concepto es tan importante al momento de hablar de la ecuación de una recta. Entonces, comencemos. El concepto de pendiente es muy importante al momento de hallar la ecuación de una recta, y entenderlo es muy importante, pues porque si yo les preguntara a ustedes qué es la pendiente, pues algunos dirán, no, pues es que es la diferencia de coordenadas en Y sobre la diferencia de coordenadas en X. Pero ¿qué es la pendiente? La pendiente no es otra cosa que el nivel de inclinación de esta recta. Por eso yo les mostraba lo de las señales de tránsito, que me decían que descenso peligroso, es decir, que a medida que yo avanzo estoy bajando en una carretera, ¿sí? En este caso es el nivel de inclinación que tiene esta recta. Eso es la pendiente. ¿Cómo se puede determinar? De dos maneras. Una es esta que aparece aquí, que es la diferencia de coordenadas en Y, o sea, así se calcula, pero la pendiente, que es el nivel de inclinación de una recta. Y se calcula mediante esta fórmula, que por ejemplo, si yo aquí tengo este par de puntos, miren, 1,2, 6, menos 2, hallo la diferencia de coordenadas en Y, que sería menos 2, sobre la diferencia de coordenadas en X, que sería 6, menos 1. Es decir, que esta pendiente vale menos 4 quintos. Significa que si yo a partir de este punto morado que está aquí, este menos 4 significa que voy 4 unidades hacia abajo, ¿sí? Por lo que es negativo, y este 5, como es el avance en X, a partir de ahí son 5 unidades hacia la derecha. Es decir, que yo, teniendo la pendiente y un punto, yo puedo construir la gráfica, puedo hallar la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la pendiente. ¿Qué ocurre aquí cuando la pendiente es cero? Observen que tengo rectas que son horizontales, es decir, nosotros ya hablamos de ellas. Cuando la ordenada al origen, que en este caso queda en el punto 2, vamos a hacerla un poquito más para arriba, pongamos esta, que quede en el punto 3, ¿sí? Para no trabajar con 2 otra vez. Entonces, ¿cómo se llama esta recta? Y igual a 3. Tengo un par de puntos, este par de puntos. Sabemos que la pendiente es 0, aquí me dice que la pendiente es 0, pero ¿por qué? Si yo hago la diferencia de coordenadas en Y, tengo 3 menos 3, 0 sobre 8 menos 0, 8. Tengo 0 sobre 8 es igual a 0. Significa que la pendiente es igual a 0. Entonces, todas las rectas horizontales tienen pendiente 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando la pendiente es positiva? Esta, por ejemplo, aquí. Observemos que la pendiente es 3 séptimos, igual vamos a hacer, esa pasa también por 3, ahorita miramos qué significa eso, qué significa este 3, y tengo diferencia de coordenadas en Y, sería 6 menos 3, sobre diferencia de coordenadas en X, 7 menos 0, me daría 3 séptimos, significa que el avance en Y es 3, es decir, a partir de este punto puedo subir 3 unidades y me desplazo 7 unidades hacia la derecha. Y si yo quisiera hallar otro punto,
pues aquí yo puedo, si la pendiente es positiva, puedo bajar 3 unidades y correr 3 unidades hacia la izquierda, 7 unidades hacia la izquierda. ¿Por qué? Pues porque menos 3 sobre menos 7 me daría 3 séptimos. Entonces puedo a partir de este punto bajar 3 unidades y correr 7 unidades hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? El nivel de inclinación de una recta. Eso también se calcula con la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X. O si yo trazo cualquier horizontal sobre una recta, una horizontal sobre cualquier punto, es ese ángulo que forma ese punto, la recta con la horizontal. ¿De acuerdo? Esa pendiente, no, esa siempre va a estar entre 0 y 180 y teniendo en cuenta que para rectas verticales la pendiente no existe. Hay muchos que dicen, no, es que es infinita. No, sencillamente no existe. ¿Por qué? Porque observemos este par de puntos. Miren, es una recta vertical. No, corrámosla acá. Vamos a hacer mejor esta recta. Una vertical aquí. Esta. Esta recta, ¿cómo se llama? Se llama x igual a 2. Ustedes recuerdan en el anterior video que vimos rectas de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí si hacemos diferencia de coordenadas en y, yo tendré 7 menos 3 que me daría 4 y 2 menos 2 me daría 0. La división por 0 no está definida en matemáticas. Significa que 4 sobre 0 es una indeterminación y por eso la pendiente no existe. No es que sea infinita, no, simplemente no existe. Entonces yo tengo pendientes positivas, ¿cierto? Pendientes negativas, pendientes 0, rectas paralelas al eje X y pendientes que no existen, que son rectas paralelas al eje Y, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a la ecuación, hay varias ecuaciones, nosotros vamos a deducirlas, pero aquí yo tengo la ecuación punto intercepto pendiente, es decir, punto intercepto. ¿Qué es este B? Este B es el punto de corte con el eje Y. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado de eso. La ordenada al origen en este caso es 2. O por ejemplo, aquí la ordenada al origen queda en el punto ¿cuál? En el punto 4. O sea que este B va a ser 4. Si yo lo corro aquí, por ejemplo, este B es menos 3. ¿Por qué? Porque la ordenada al origen queda en menos 3, ¿sí? Aquí el punto de corte con el eje Y es menos 3. Entonces aquí, independientemente si yo cambio la pendiente, observen que aquí va cambiando la pendiente, pero la ordenada al origen no cambia. O sea que siempre corta en menos 3, independientemente si yo tengo muchas rectas, aquí pasan por este punto menos 3 pasan infinitas rectas, inclusive pasa una de pendiente 0, otra de pendiente que no existe, pendiente negativa, pero siempre el punto de corte con el eje Y va a ser menos 3, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma punto intercepto. Y otra forma de la ecuación es la punto pendiente, que es de esta forma. Yo conozco la pendiente y conozco un punto. Entonces, esta es la forma en la que se encuentra esa ecuación, pero pues ya en la explicación más detallada vamos a mirar qué ocurre con este tipo de ecuaciones. Pero yo quería que inicialmente en este video viéramos gráficamente qué ocurre antes de ir a hacer la deducción de las fórmulas. Entonces, hay otras ecuaciones, por ejemplo, la ecuación general, ¿sí? La ecuación general que es de la forma ax más by más c igual a 0, esta que es la punto pendiente, esta que es la punto intercepto, ¿sí? O ecuación canónica de la recta, y el concepto de pendiente, que es muy importante al momento de determinar una recta, porque una recta la determina es su pendiente, no solamente 2 puntos, pues porque obviamente por 2 puntos puedo trazar la recta, pero la pendiente me da el nivel de inclinación. O si yo tengo un punto, pero pues no conozco el nivel de inclinación, entonces es muy importante conocer la pendiente. O sea, para determinar una recta necesito o 2 puntos, porque ya ubicando esos 2 puntos trazo la recta, o un punto y la pendiente, porque ¿qué es?
el nivel de inclinación, es decir, el ángulo que forma esa recta con el eje X. Entonces, esta es la introducción a la ecuación de la recta. Gracias, entonces vamos al siguiente video en donde haremos la deducción formal de la ecuación de la recta. Gracias.